una encuesta de no sé qué revista, el 63% de las personas hacen propósitos de año nuevo. Claro, que también hay otra encuesta u otro estudio que viene a decir que el 92% de los que se hacen propósitos de año nuevo no los cumplen. Un fuerte aplauso para ese 8% capaz de cumplir sus propósitos de año nuevo. A veces nos desanimamos porque nos hemos propuesto algo muchas veces y no lo hemos conseguido. Pero lo malo no es dejar de cumplir un propósito, sino dejar de luchar por cumplirlo. Por otro lado, si nos saliesen a la primera todos los propósitos que nos hacemos, nos íbamos al cielo en 2 telediarios, porque aquí en la tierra no hay nadie santo. Claro que la santidad tampoco consiste en hacerlo todo perfectísimamente bien, sino en la lucha continua por mejorar, por levantarse una y otra vez cada vez que nos caemos. La santidad es la perfección, pero la perfección en el amor. Como decía Séneca, aquel filósofo romano del siglo I, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Piensa ahora, ¿a qué puedes atreverte aunque te parezca difícil? A mí me gustaría sugerirte un propósito para hoy y para mañana. Vamos poco a poco. El propósito de tratar bien a todo el mundo y no hablar nunca mal de nadie. Evidentemente habrá gente con la que te llevas mejor y no se puede tener la misma intensidad de amistad con todo el mundo. Pero sí que podemos tratar bien a todo el mundo. Y también podemos conseguir no hablar nunca mal de nadie, ni juzgar nunca, porque muchas veces hay circunstancias que no conocemos y que explican muchas cosas. Es lo que le pasó a Silvia, la profesora de Carlitos. No sé si conoces la historia. Silvia era una profesora de quinto y comenzó el primer día de clase diciendo a los niños una mentira. Miró a todos sus alumnos y les dijo: yo os quiero a todos por igual. Pero ahí, en la primera fila, desparramado sobre su silla, estaba Carlitos. Silvia había observado a Carlitos desde el año anterior. Había notado que era diferente a los demás niños. No jugaba, su ropa estaba siempre descuidada y tenía pinta de que hacía tiempo que no se daba un buen baño. Carlitos comenzó a ser desagradable. La maestra comenzó a marginarlo y al más pequeño error en sus tareas, sin contemplaciones, lo corregía de muy mala manera. En la escuela había una costumbre. Los maestros debían revisar el historial de cada uno de sus alumnos. Pero Silvia dejó el expediente de Carlitos para el final. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de primero había escrito: Carlitos es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de manera eficiente y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en clase. Su maestra de segundo escribió: Carlitos es un excelente estudiante. Se lleva muy bien con sus compañeros, pero se le nota preocupado y triste por la grave enfermedad que está sufriendo su madre. Creo que debe ser muy difícil para un niño de su edad. La maestra de tercero escribió: su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Se esfuerza en hacerlo mejor, pero su padre no muestra mucho interés. Considero que se deberían tomar ciertas medidas para que no afecte al desarrollo del niño y a su carácter. Su profesora de cuarto escribió: Carlitos se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. Al leer el expediente de Carlitos, Silvia se dio cuenta del mal que estaba haciendo al marginar y no tratar con amor a un niño con un problema tan grave, y se sentía apenada y arrepentida por su actitud. Pasó poco tiempo y muy pronto llegaría la Navidad. Los alumnos, como era costumbre en ese colegio, le trajeron a la profesora sus regalos, envueltos en fino papel y grandes lazos, excepto el de Carlitos. Su regalo estaba dentro de una bolsa de papel. A Silvia le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros niños. Algunos se podían reír y otros se burlarían, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Dentro de la bolsa había un viejo brazalete y un frasco de perfume usado. Los niños empezaron a burlarse, pero la profesora detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era aquel brazalete mientras se lo probaba.
y lo mucho que le gustaba aquel perfume mientras se ponía un poco de perfume en la mejilla. Carlitos se sorprendió de la actitud de la maestra y se quedó hasta que todos se hubieran ido para decirle: profesora, en el día de hoy tú eres como mi mamá. Desde ese día, Silvia dedicó tiempo y amor a ese muchacho que un tiempo atrás había dejado de lado. Y cuando llegó el final del curso escolar, Carlitos se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase. Por eso Silvia estaba emocionada y muy contenta, porque Carlitos se había convertido en su alumno más querido y preferido. Un año después, Silvia recibió una carta de Carlitos en la que le decía que había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 6 años después, recibió otra carta diciéndole que había terminado sus estudios de secundaria y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 4 años más tarde, recibió otra carta en la que decía que a pesar de que en ocasiones las cosas se pusieron muy duras, se mantuvo en la escuela, en la universidad, y pronto se graduaría con los más altos honores. Volvió a repetirle a Silvia que seguía siendo la mejor maestra que había tenido y que la admiraba. 4 años después, recibió otra carta. En esta ocasión, le contaba a Carlitos que había terminado sus estudios en la Facultad de Derecho y continuaba la carta diciendo las mismas palabras que las anteriores, que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita. Pero más adelante en esa carta le contaba que su padre había fallecido y también que iba a casarse, y le preguntó si le gustaría ocupar en su boda el lugar que normalmente se reserva para la madre del novio, y Silvia aceptó. El día de la boda se presentó vestida como una reina, con el viejo brazalete en su muñeca y perfumada con el recuerdo que conservaba desde aquella Navidad. Carlitos, emocionado, la abrazó, le dio un beso y le susurró al oído: gracias, Silvia, por creer en mí. Gracias por haberme hecho sentir especial y por ayudarme en el momento más difícil de mi vida. Silvia, con lágrimas en los ojos, le dijo: te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí. Aprendí a ser verdaderamente una maestra cuando te conocí. Podemos aprender de la historia de Silvia y Carlitos a no juzgar nunca, a tratar siempre con cariño a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque no sabemos realmente quién lo necesita. Bueno, todos necesitamos que nos traten con un poco de cariño. A tu lado hay alguien que está sufriendo y tú puedes ayudar a esa persona.